finalizando esta lección 14 de Levíticos. Cerramos el trimestre y vamos a hablar de una lección bastante práctica, lo que hemos visto en lo que es Levíticos, en todo lo que es los capítulos. En esta semana se va a centrar en lo que es Levíticos capítulo 26 de 40 al, les digo, del versículo 40 al 46, ¿sí? Vamos a hablar de la ley. La ley en el antiguo Israel, ya hablando digamos el día lunes, para ir avanzando, el día lunes habla las dos funciones. Había funciones que le conocemos nosotros ceremoniales, incluía ahí los civiles escritos por Moisés y lo que es la ley moral escrita por Dios. Entonces vemos en lo que es la ley en el antiguo Israel, que era de forma práctica, que hemos estudiado todo el trimestre de cómo obedecer las leyes, ¿no? Y viendo, digamos, vamos a leer, ¿no?, Levíticos 26 de 40 al 46 para entender lo que vamos a hablar. Buscamos acá en la Biblia, voy a leer Levíticos, que ya mencioné, Levíticos 26, 40 al 46. Dice así: leemos Levíticos 26 de 40 al 46. Y confesarán su iniquidad y de sus padres y de su traición y oposición contra mí. Por eso yo también me pondré contra ellos y los llevaré al país de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. La tierra quedará abandonada en ausencia de ellos, disfrutará sus sábados y quedará diestra por culpa de ellos. Entre tanto sufrirán el castigo de sus iniquidades, porque despreciaron mis normas y aborrecieron mis preceptos. Con todo, cuando estén en el país enemigo, no los desecharé ni los aborreceré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Señor tu Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto que concerté con sus padres, cuando les saqué de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los decretos, las órdenes y las leyes que el Señor estableció entre él y los israelitas en el monte Sinaí por medio de Moisés. Hermanos, continuando la lección, ¿no?, hemos comentado el día lunes, vamos a comentar el día martes. El día martes habla, ¿no?, 10 promesas. Esto se basa en los 10 mandamientos, ya que en el Antiguo Testamento, escrito por Dios, ahí dada a Moisés, después nos podemos preguntar cuál está vigente, ¿no? Muchos dicen que el Nuevo Testamento hoy en día está vigente, el Antiguo no. Entonces sencillamente podemos aplicar, ¿no?, algunos puntos acá para poder entender. La lección aborda y dice así: prepárate, dice, porque la reflexión que sigue es bastante profunda. Bajo el antiguo pacto, la ley de Dios es una lista de buenos mandamientos, pero bajo el nuevo pacto es una lista en buenas promesas, ¿no? En Hebreos 10, 16 y 17, ahí vamos a entender un poco más sobre lo que está queriendo decir acá, y vamos a leer. Dice así: este es el nuevo pacto que haré con ellos después de esos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Recordemos de que el nuevo pacto, digamos, la ley de lo que estamos hablando, de la ley moral de los 10 mandamientos, los 10 promesas, siguen vigentes hasta ahora y seguirán, ¿no?, porque es una ley dada por amor de Dios hacia su pueblo Israel y hacia nosotros.
El día miércoles hay otros textos para poder corroborar y les dejo ahí, vamos a estudiar durante la semana para que ustedes también puedan estudiar. La ley, el día jueves, la ley, nuestra red. En esto, si pensamos en la ley, digamos, como una red de que nos salva, nos protege, de que una ley que todos nosotros a través de esa ley encontramos a Cristo. Uno de los objetivos principales de la ley en realidad es conducir a Cristo a cada pecador, porque en sí nosotros leemos, ¿no? En San Juan, el discípulo amado, escribe un texto que conocemos también, pero lo voy a leer. Dice 14:15: si me aman, guardan mis mandamientos. Dios dio a su pueblo esta red de ley para poder nosotros conducir. Capaz que en esa ley ustedes se encuentran no, pero en sí a Jesús, cuando estaba acá viendo nuestro Señor Jesucristo, le preguntaron: ¿cómo resumes estos 10 mandamientos? Y lo resumió de una manera bastante práctica que conocemos nosotros, ¿no? Los 4 para Dios, donde dice: amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu mente, y también amarás el otro semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios, o sea, Jesús resume esta ley para nosotros entender de una manera bastante práctica. Esos 2 que estaban de 4 para Dios, 6 para el prójimo, nos hace nosotros para poder cumplir de una manera también actualmente. Si el beneficiado de la ley no es Dios, porque si tú no robas, no matas, no haces todo lo que está en los 10 mandamientos, el que se beneficia es tú mismo y el prójimo. El beneficiado, los 4 también que es para Dios, siempre es una relación que es con Dios, ¿no? Entonces, dicho esto, leo el viernes donde dice inmutable, inalterable y eterna. La ley no es cambiada. Como hemos estudiado en Levíticos, la ley que acabó las leyes ceremoniales, las leyes civiles que había, se terminó cuando Jesús cumplió, porque representaba todo el sacrificio de Cristo. Pero la ley moral, la ley de Dios que está vigente, eso es eterno, como dice acá el subtítulo. Voy a leer una frase para ya ir culminando. Acá dice así, en El conflicto de los siglos, página 37. Dice: los jefes del movimiento en favor del domingo pueden apoyar reformas que la gente necesita, principios que estén en armonía con la Biblia, por mientras mezclan con ella algún requisito, impugnan con la ley de Dios. Los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. Nada puede justificar el rechazar los mandamientos de Dios para adoptar los preceptos a los hombres. Acá es un ejemplo, ¿no? De que capaz para los católicos, capaz para otras religiones, se cambió la ley, pero la ley tiene que ser eterna. O sea, los 10 mandamientos no tienen que cambiar. Y en un ejemplo está poniendo lo que es el del sábado, ¿no? Nosotros, si la ley dice guardar el sábado, nos tenemos que reposar el día. Muchas veces el cumplir la ley es más difícil cuando es como algo que nos están ordenando, pero Dios dice que dio esa ley para que nosotros, como repetí hace poco, para beneficio del hombre. Si nosotros cumplimos esa ley, va a ser beneficio para nosotros. Es una ley que nos pide para poder nosotros capaz ser unos hijos obedientes. Termino diciendo como lo que hemos empezado, ¿no? En esta semana hemos tratado de la ley. Dice que la ubicación de los 10 mandamientos es el centro mismo del lugar del culto de Israel. Evidencia que la ley de Dios es fundamental para comprender el mensaje de Levítico y lo que es el santuario. Dice: podría decirse, el mejor bendición es el final, que se encuentra en el versículo, ¿no? Levítico 26:12, donde dice: caminará entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Los que siguen obediente la ley de amor de Dios caminan con Él. Si tú quieres caminar con Dios y quieres ir al cielo, pues uno de los requisitos es cumplir su ley con amor que Dios nos ha dado. Bueno, hermanos, finalizamos este trimestre, la lección 14, para que ustedes puedan continuar, ¿no? La siguiente lección que va a ser presentada en el siguiente, digamos, temporada, el siguiente trimestre. Ya les vamos a presentar el próximo sábado. Pedir, ¿no?, a que, bueno, ustedes nos puedan seguir ahí en Facebook y Instagram, que están con nuestro grupo Pequeño Maranata, y en YouTube con mi nombre, Eder Ramos. Los saludamos. Feliz semana, hermanos.